Hablaremos hoy de armas. He venido armado, Ajá. porque tenemos un extenso informe acerca de las armas que han utilizado los hombres para matarse durante miles de años. Si utilizáramos un orden cronológico, deberíamos empezar por los cuchillos y lanzas de punta filosas que construía el Homo habilis. Pero quizás es mejor venir un poco más acá, en donde hace unos 20.000 años tenemos la invención del arco y la flecha, que sirven para almacenar energía lentamente y liberarla de pronto, ¿no? Esto hace posible el ataque a mayor distancia que la lanza o que el cuchillo o el palo. Claro. Y fue un arma de máxima importancia hasta por lo menos el siglo XV. Impresionante, ¿no? Por 20.000 años. Sí, 20.000 años, dijo. 20.000 años. Salvo que esté Debe mal ser. este dato. Porque debe ser de lanzar Vaya a saber, los me parece instrumentos más demasiado, vigentes. Es mucho, ¿no? Es mucho, 20.000. es mucho. No creo usted. ¿2.000 será? No, 2.000 Es ya poco, no tenía, ¿no? pero 20.000 es mucho. 20.000 años. ¿Y habrá alguna, cómo lo ven? ¿Alguna pintura rupestre? Qué sé yo. ¿Debe haber algún testimonio gráfico? Sí, pero no estoy seguro. Bueno. No estoy seguro. El otro día por televisión hablaban de los romanos y de los cartagineses y de una batalla sucedida en el año 2041 antes de Cristo. Se les puso un cero en el medio a los muchachos. Claro. Sería en el año 241. En el año 2041 no había ni fenicios, no había ni cartagineses ni romanos. Seguro que no había cartagineses, seguro que no había romanos. Bueno, el caso es que esta fue el arco y la flecha, fueron muy importantes en la guerra hasta por lo menos el siglo XV. Sí. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien, creo que era en la canción de Roland, me parece. Pero bueno, hay otras armas. Hay que decir que en un principio los metales no se utilizaban para hacer armas, porque como eran muy blandos, no servían. Después estaban el oro y la plata que hubieran podido servir, pero eran muy escasani. Y sí. Y el cobre era muy blandengue. Hasta que por allí, en el año 3600 antes de Cristo, se empieza a fabricar bronce. Y el bronce se las aguanta. Ajá. Se hacen lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, los héroes homéricos, usaban armas de bronce. Entonces, en otro orden de cosas, ¿cómo era el transporte en la guerra? ¿Cómo fue desarrollándose? Bueno, en la guerra de Troya nadie montaba a caballo. Todo lo que había eran carros de guerra. Y esto empezó primero en Sumer, donde usaban unos carros atados a bueyes. Pero el buey, si viene fuerte, es un animal... No corre. Claro, corre, pesadazo y sobón. Sí. Entonces, pensaron en el burro, pero el burro es más débil, no tiene tanta fuerza. Y la verdad es que los carros no les servían de gran cosa a los sumerios. Solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que los jefes militares no tuvieran que andar a gambardela. Claro. Y entonces, para que no fueran a pata, los llevaban en esos carros. Pero allá por el 2000 antes de Cristo, unos nómades que habitaban unas regiones de lo que hoy es el Irán, domesticaron al caballo. 2000 antes de Cristo. Sí, y dicen que llevó mucho tiempo aprender esa destreza, que se tomaron como 200 años los tipos en dominar al caballo. También inventaron la manera de atarlo al carro, porque el método que se utilizaba para atar los bueyes no les servía para los caballos, porque parece que les apretaba la tráquea y no los dejaba correr. Bueno, durante este periodo, el periodo de adiestramiento, hasta que aprendieron las técnicas, murieron muchos caballos e incluso muchas personas que se ocupaban de engancharlos.
En la misma época se inventó también la rueda con rayos en vez de la rueda maciza, y eso hizo al carro más liviano. Si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar más rápido. Sí. Incluso más rápido de lo que puede ir un caballo montado por un jinete, pero todavía no había eso, ¿eh? Allí aparecieron entonces los carros de guerra. Tipo montado a caballo no había. Todavía no estaban. No. No se les había ocurrido. No se les había ocurrido y aunque se les hubiera ocurrido no era muy bueno para la guerra eso. Algunos podrían llegar a ser los hititas, algunos que montaban a caballo, pero nunca la caballería tuvo una gran importancia, siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Pero allá en la India a un tipo se le ocurrió inventar una especie de cuerda que colgando de la montura permitía enganchar los dedos de las patas. Y en la China, como hacía más frío y todos iban con botas, adaptaron esa cuerda para permitir que cubriera un pie calzado. Y ahí nació el estribo. Y el estribo es lo que da sentido a la caballería. Antes de inventarse el estribo, usted no podía lancear a nadie desde arriba del caballo porque se caía. Claro, se va con la lanza. Se va con la lanza. Sí. Hágase la siguiente experiencia. A ver. Vaya al patio, agarre un caballo, Sí. o si no, qué sé yo, dígale a su marido que se ponga en cuatro patas. Bueno. Móntelo pero sin estribo, y con una lanza trate de ensartar a un cuñado. Y verá que usted se cae. Claro, necesita un punto de apoyo. Exactamente, con estribo es otra cosa. Y cambió la guerra. Ahí empezó la caballería a tener una enorme importancia. Sigamos con las armas. Con la aparición del hierro cambió el equilibrio del mundo. Aparecieron pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme la palabra, que derrotaron a los micenios gracias a sus espadas de hierro, que eran mucho más resistentes que las de bronce. Y posteriormente, bueno, llegó el acero, ¿no? Allá en el año 400 a.C., en Siracusa, inventaron la catapulta, que al principio era como una gomera de gran tamaño. Sí, parece hecha por un niño, ¿no? Sí, pero necesitaba 60 hombres para accionarla. La cargaban con una piedra, en algún momento soltaban todo. Todos a la vez, porque... Todos a la vez, claro. Y allá salía la piedra junto con alguno que había tardado en soltarse. ¿Algún rezagado? Sí, se iba. sí. Y el inconveniente era lo mucho que se tardaba en cargarla, a punto que a menudo, cuando los pueblos advertían que los enemigos empezaban a cargar la catapulta es mejor, directamente se mudaban. Claro, Se sí. tardaba muchísimo. La tienen que instalar, de todo, me imagino. Era Sí, sería un engorro. Marco Polo cuenta en el libro del Millón que en la corte del Kublai Khan, donde tantas cosas había, no conocían la catapulta y que Marco Polo fue el que enseñó a los chinos a fabricarlas y gracias a eso el Kublai Khan ganó no pocas guerras. Vamos a Grecia y no solo a las armas sino a la estrategia también, ¿eh? Los griegos empezaron a usar la falange, que era una formación de 48 hileras de guerreros, y los romanos desarrollaron otra formación que fue la legión, que era más rápida de movimientos. Pero la legión necesitaba para trasladarse un terreno sin accidentes, y por eso los romanos construyeron caminos, y finalmente Roma tuvo 80.000 kilómetros de carretera, que no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos. Claro. Allí estuvimos no hace mucho, en la Vía Appia, que era un camino que llegaba desde Roma hasta la punta de la bota de Italia, y hay algunos tramos en que han preservado la forma antigua de la pavimentación, que era con piedras muy desparejas
en su tamaño, en su altura, Claro, bloques, etcétera, sí. Además Así creo que era todo en línea recta, no hacían curvas, no sé. no, Era difícil puede ser en que el no. trazado. Sí. Bueno, un día apareció un señor que inventó la herradura metálica. Esto ya era en el año 700 de nuestra era, y mejoró mucho el andar de los caballos. En el año 1050 apareció la ballesta, que es un arco mucho más elaborado, que se tensa mediante un dispositivo mecánico y puede disparar un dardo a 300 metros de distancia. Era tan mortífera que en el año 1139 un concilio trató de proscribir su uso, salvo cuando se tratase de un no cristiano. No sé si el no cristiano el que lo usaba o el que, Claro, el que recibía la flecha, ¿no? De cualquier modo, el intento de prohibición no prosperó. Imagínense, llegado el caso de un conflicto bélico, ¿quién le asegura que se va a respetar esta prohibición? Dice, bueno, si está prohibido, pero si no agarro la ballesta, perdemos. Sí, Así claro. que la agarro. Finalmente llegó la pólvora. En Europa, Bacon escribió por primera vez sobre la pólvora, que los chinos, bueno, ya habían inventado 1000 años antes, pero no la usaban para la guerra. Para festejar y... Claro, para fuegos artificiales. Justamente el Kublai Khan digo, para homenajear a Marco Polo, ordenó a sus cortesanos que tiraran unos cuantos cohetes. Dice, bueno, dice acá, vamos a agasajar a este visitante, tírense unos cuantos cohetes. Lo cual causó una honda impresión en Marco Polo. Y todavía lo hacen. Todavía lo hacen. Cuando visita un presidente... Sí, tiran cohetes. Tiran cohetes, sí. También los ingleses habían desarrollado un arco que era mejor que una ballesta y además necesitaba menos tiempo para ser recargado. Y con respecto a la pólvora, los europeos tuvieron la brillante idea de colocarla en un tubo de metal y aprovechar su fuerza expansiva para lanzar una bola. Este invento fue el cañón, ¿no?, que se empezó a utilizar alrededor de 1340. De todos modos, parece que los primeros cañones lo único que hacían era ruido, porque le apuntaban al cura y le pegaban al campanario, ¿no? Las crónicas hablan del terror que causaba el estrépito, pero no del daño de las balas. Después de la pólvora y del cañón, se trata de empezar a perfeccionar el funcionamiento de las distintas armas, ¿no? En el siglo XV los españoles inventaron el arcabuz, que es una especie de cañón portátil, pero era tan pesado y difícil de cargar que los arcabuceros precisaban otro cuerpo, el de alabarderos, que tenían como misión protegerlos mientras cargaban los arcabuces. Después vino el mosquete, que se llama así porque la bala parece que producía al pasar junto al oído un zumbido parecido al de una mosca. La bala de mosquete era muy penetrante y atravesaba las armaduras. Y entonces resultó ser la carta de defunción de la armadura, que ya no se fabricó más porque no resultaba útil. En aquel tiempo los fusiles se cargaban por la boca. Recién, en 1840, un alemán perfeccionó un dispositivo que permitía a la bala deslizarse de la parte posterior del cañón, y ese invento fue el percutor. Después, bueno, ya vienen cosas modernas, ¿no? La nitroglicerina, ese también fue un alemán, ¿no? Un químico llamado Schönbein, que un día volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y lo limpió con el delantal de su mujer. Después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara y el delantal explotó. A uno le puede reventar un sifón, una garrafa, pero un delantal es difícil. Es raro, sí. Bueno, el tipo inventó la nitroglicerina. En realidad lo que inventó es la nitrocelulosa. Después otro químico italiano, Sobrero se llamaba, perfeccionó el asunto y ahí sí vino la nitroglicerina, que se usa mucho, particularmente en el cine, para resolver escenas muy trabadas, cuando hay muchos conflictos, muchos personajes,
y el director no sabe cómo resolverlo. Bueno, aparece ahí la nitroglicerina. Solo tenemos novedades de la nitroglicerina en el cine, porque en ningún otro lado hemos escuchado hablar No, de ella. no. Antes de la nitroglicerina se necesitaba la presencia de sujetos como Shakespeare para resolver escenas muy Sí. trabajadas, ¿no? Bueno, después también la ametralladora, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el Premio Nobel de Literatura, ¿no? No se sabe por cuál de las dos cosas se sintió más culpable don Alfred Nobel al morir. Sí. Después, en 1883 vino la ametralladora, la carcajada del diablo, decía alguien, ¿no? Bueno, en 1898 el submarino, me estoy refiriendo al barco que navega bajo las aguas, no a la leche con una barra de chocolate. Sí. En 1915 el gas venenoso. En el 38 se empezó a investigar sobre la bomba atómica y en el 45, bueno, ya sabemos toda la historia. ¿A quién dedicar este pequeño catálogo acerca del progreso de las armas? Lo cual podría parecer un oxímoron, ¿no? Bueno, en principio a los que se abstienen de ellas, a las víctimas de las armas, sería un poco demagógico, a los arrepentidos de su invención, que tratan de contribuir a la sociedad con un invento como Alfred Nobel, y a los chinos que tenían la posibilidad de explotar la pólvora y sin embargo solamente tiraban fuegos artificiales. Bueno, el oyente perspicaz dirá que no se habían dado cuenta de que podían usarla como cañón, qué sé yo. Y bueno, pero de hecho no lo hicieron. Así que finalmente yo creo que la mejor dedicatoria es aquellos que hacen florecer su talento en la realización de obras que hacen más hermosa la vida. Ahí está mejor, ¿no?